Moncloa confirma o dice, os ha dicho que Pedro Sánchez va a acudir al Congreso a hablar de todo lo que está sucediendo, de esta guerra, aunque de momento no sabemos cuándo lo va a hacer, no sabemos la fecha. Será entonces cuando podamos ver y escuchar la reacción en la Cámara de los grupos de la oposición. De momento el Gobierno está explicando que la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez era para defender la posición en la que creen firmemente, a justificar por qué merece la pena estar frente a Donald Trump en estas circunstancias e intentar convencer de esa idea. Esa era la intención, pero Ana, no escapa a nadie que esto tiene también un efecto político claro, porque el presidente sabe, y como lo sabe por eso lo hace, ha tocado la fibra sensible y movilizadora en la izquierda, que es el recuerdo de la guerra de Irak, el no a la guerra. Sánchez hizo ayer todo un alegato a favor de la paz y en contra de la guerra para justificar su postura de rechazo total a la invasión de Irán, que le está costando un duro enfrentamiento con Trump y las críticas de la oposición. Y no en vano apeló ayer el presidente al espíritu del no a la guerra y recuperó ese eslogan que en 2003 sacó a la calle a miles de personas en contra de la invasión de Irak, que en ese momento sí apoyaba el gobierno de José María Aznar. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. En Moncloa están convencidos de que es la postura correcta y nos confirman que Sánchez acudirá al Congreso a explicarla, aunque aún sin fecha. Pero creen que podrán visibilizar el apoyo de los socios ante una postura que se demostrará que es también, dicen, la mayoritaria en la sociedad. El Ejecutivo asegura que se mueve por principios, por coherencia, aunque fuentes socialistas nos admiten que todo lo que está ocurriendo puede contribuir a movilizar a la izquierda en un momento crítico. Y a nadie se le escapa que esperan que ese lema del no a la guerra les sirva de catalizador para conectar con esa parte que dicen que es mayoritaria de la sociedad que rechaza el furor belicista. Además, creen que les puede servir para retratar a la derecha y a la ultraderecha si deciden optar por el servilismo a Trump. Así lo definió ayer Sánchez. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Le está sirviendo esto al Gobierno también, Ángels, para cuestionar el patriotismo de la derecha y la ultraderecha, y no en vano también el ministro Puente se puso ayer, por ejemplo, como foto de perfil en X, una bandera de España. Así que apelan también a ese sentimiento, además de al de no a la guerra, y no piensan moverse ni un milímetro de su postura. Ana, gracias. A vosotros. Después de haber escuchado a Pedro Sánchez ayer, que un poco era el mensaje que venían transmitiendo los últimos días el Partido Popular, era que se estaba quedando solo Pedro Sánchez en el contexto europeo, en el contexto internacional. De hecho, ayer después de escucharle en un desayuno que tenía, Alberto Núñez Feijóo llegó a decir que Pedro Sánchez estaba fuera del marco de la Unión Europea. El hecho es que, como ha habido respuesta, llamadas de solidaridad, y luego lo comentaremos, de Macron también, que lo que le cuesta salir a la Comisión Europea, sacó un comunicado la Comisión Europea poniéndose del lado de España, solidarizándose con España. Bueno, el caso es que todos aquellos focos que, según el Partido Popular, miraban a Pedro Sánchez porque se estaba quedando solo, ahora viran y apuntan realmente a Alberto Núñez Feijóo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque Ursula von der Leyen, de la familia del PP europeo, llamó a Sánchez como lo hizo Macron, y según dijo con Aimar el ministro Álvarez, hubo muchos otros gobiernos que han manifestado más en privado su simpatía con la posición española, o al menos su solidaridad ante las amenazas de Trump. Son menos ya los que, como Feijóo, dicen en alto que atacar Irán estuvo bien, así abiertamente. Ya hay pocos dirigentes europeos que lo digan, aunque en el Partido Popular, en todo caso, sacan importancia a esa solidaridad, le restan importancia a esa solidaridad europea con Sánchez. Porque en Génova creen que esa solidaridad tiene truco, que viene propiciada, obligada, por el lío previo que había montado Sánchez. Trato de explicarlo. El PP cree que von der Leyen, Costa, Macron y el resto se han visto obligados a sacar la cara por un socio díscolo y liante, en este caso el Gobierno de España. Minimizan pues las carantoñas de los popes europeos, que tuvieron que actuar de forma forzada, aseguran, porque Sánchez había buscado pelea una vez más con quien no debe. La Unión Europea sí respeta a sus socios y los protege, no como Pedro Sánchez, que va por libre sin seguir al resto y luego corre a buscar amparo. Sí que hay voces
voces dentro del PP que temen el efecto que pueda tener la estrategia del gobierno de resucitar el no a la guerra. No tanto el efecto pernicioso que pueda tener para el Partido Popular, sino el chute de movilización que pueda suponer para la izquierda, o peor aún, el chute que pueda suponer para Vox. Creen los cargos consultados que igual habría que ser algo más duro con los ataques de Trump, defender lo nuestro y reconocer la ilegalidad de la operación, pero también dicen que la situación no es comparable ni de lejos con la de Irak, porque el PP no gobierna, porque no hay fotos en las Azores, porque no hay tropas desplegadas y porque además terminaremos pringados por la guerra, aunque sea metidos dentro del paraguas de la OTAN. En cualquier caso, en el PP critican la posición beligerante del gobierno. No todo puede ser Sánchez contra Milei, Sánchez contra Trump, Sánchez contra Musk o Sánchez contra Netanyahu. Creen en Génova que al final Moncloa siempre encuentra un enemigo para que no se hable de lo suyo, y les hace mucha gracia, por último, la evocación al patriotismo que usa contra ellos el gobierno. Sánchez, que gobierna de la mano de antipatriotas, nos acusa a nosotros de no defender a España. Te tienes que reír. Junquera, gracias. Gracias. Se puede resumir también de una manera, que Pedro Sánchez es muy listo, políticamente es muy hábil y enfrente tiene un líder de la oposición que por lo que sea no lo es. Y ayer, cuando hacíamos aquí la primera valoración del discurso de Pedro Sánchez, dijo una cosa Guardansky, yo creo que tenía toda la razón. Eran muchos discursos dentro de un discurso. Es decir, Pedro Sánchez sabía qué había que decirle a muchos destinatarios con el discurso de ayer. Un discurso que yo creo que estuvo muy bien porque puso en valor la ilegalidad, y eso es algo que parece que ha desaparecido del marco de debate, pero puso en valor la ilegalidad del ataque de Estados Unidos y de Israel, contra Irán, pero después es verdad que utilizó el no a la guerra, es decir, que fue hábil en el planteamiento. Ramoneda. Sí, yo creo que el giro de Macron, por ejemplo, el que de pronto se da la vuelta en favor de Sánchez, tiene mucho que ver con esto. Macron se ha dado cuenta de que Sánchez captó una oportunidad. Y la oportunidad existía y le ha funcionado. Los otros no tuvieron, por lo que sea, no tuvieron esta reacción, no tuvieron esta intuición, y ahora se han encontrado entre dos mundos, digamos, ¿no? Y se están dando cuenta que la vía que ha abierto Sánchez es una vía que tiene perspectivas, y por tanto no me sorprende mucho que haya este cambio poco a poco de posición de los que en el primer momento habían sido un cambio que además deja aislado al Partido Popular. Absolutamente, pero es claro, el problema del Partido Popular es otro. El problema del Partido Popular es que hace mucho tiempo que no tiene un proyecto político y que se limita a vivir de este liderazgo sin proyecto, que es el liderazgo de Feijóo, y esto le debilita mucho porque por un lado le asalta Vox y por otro lado se va va perdiendo tono, se está deshaciendo, ¿no? Bueno, además el presidente o sus asesores demostró ayer conocer muy bien la historia de España, porque el término servil no es una ocurrencia repentina, porque serviles fueron denominados todos aquellos que se pusieron de parte de José Bonaparte cuando la llamada Guerra de la Independencia, es decir, serviles finamente significa cipayo. Es decir, aquellos que se ponen al servicio de una potencia extranjera contra los intereses de tu propio país. Por tanto, no solamente es inteligente, sino conocedor de la historia. A mí me hace mucha gracia lo que dice el PP, ¿no? Dice, esto pasará porque al final la iniciativa no es nuestra, porque nosotros no estamos gobernando. Pero la gente tiene memoria, y individualmente y colectivamente hay hemeroteca, fonoteca y videoteca. Y todavía se pueden enseñar la foto del señor Aznar con las botas sobre la mesa junto a Bosch, una especie de cachondeo fotográfico de lo que estaba pasando, y también recordamos cómo incluso se le pegó el acento tejano tratando de defender los intereses indefendibles de aquella invasión también ilegal. Por cierto, de la foto de las Azores, el único que no ha pedido perdón públicamente por lo que se dijo ha sido el señor Aznar. Eso tampoco lo olvida la gente. Y aquello suena mucho a esto, ¿no? Porque entonces había armas de destrucción masiva. Hoy los propios dirigentes de las agencias encargados de la energía atómica niegan que Irán estuviera en condiciones de tener una bomba atómica, como lleva diciendo el señor Trump y todo su gabinete desde hace unos días. Mientras que estaba hablando Ramoneda, he visto de reojillo una noticia de la BBC News que decía que Irán niega tajantemente que el misil de Turquía lo hubieran lanzado ellos. Sí, lo hemos comentado esta mañana. Quiero decir que todo esto empieza a tomar perfiles propios de la confusión de lo que es una guerra. Decía antes Elisa, una guerra siempre es, literalmente ha dicho, compleja y confusa, como está el señor Feijóo.
complejo y confuso. Porque bueno, ya ha dicho, el presidente va a comparecer en el Congreso. A mí me parece maravilloso, es lo que tiene que hacer. Y que no lo han llamado, miren ustedes, el señor Feijóo, incluso antes de que se pudiera descolgar el teléfono, ya se había puesto del lado de Trump y de su acción. Por tanto, demuestra que incluso en el caso de que hubiera tardado o que no lo hubiera llamado el gobierno para anunciarle su posición, demuestra que no es un hombre de Estado. Porque un hombre de Estado, a la hora de defender los intereses de su país o de su patria, como dicen ellos, le hubiera dado al gobierno la oportunidad de hablar con ellos y no lanzarse inmediatamente. Yo lo pongo al revés. Feijóo se ha lanzado y su gobierno abiertamente a favor de Trump sin ni siquiera haber hablado con el gobierno de España. Por tanto, serviles y traducido al lenguaje más popular, cipayos.